Iniciaremos ahora el capítulo de Cristología del Principio Divino. Y con este capítulo vamos a contestar las preguntas referentes a Jesucristo, o sea, quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. También preguntas referentes a la Trinidad o al misterio de la Trinidad, que hasta ahora no hemos sabido explicar. Y otras preguntas como la misión de Adán y Eva, la misión de Jesús y la misión del Señor de la segunda llegada. Todos esos misterios que hasta ahora no se han contestado los vamos a responder con este capítulo del Principio Divino que se llama Cristología. Capítulo 7, Cristología. Los seres humanos caídos tienen que resolver muchas preguntas. Las más importantes son aquellas referentes a la relación entre Jesús y el Espíritu Santo centradas en Dios. La relación entre Jesús y el Espíritu Santo y el ser humano caído, el renacimiento, la Trinidad y todas las demás que se entran dentro del campo de Cristología. A causa de ello hay mucha confusión en la vida de fe y en las doctrinas del cristianismo. Entonces veámoslo acá. Entonces, las cuestiones referentes a Cristología tienen que ver entonces con la relación entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo y el ser humano caído. Eso también va a contestar la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y la doctrina del renacimiento. Hay muchas preguntas sobre esto que el ser humano no ha podido contestarse hasta ahora. Entonces crea muchas confusiones de fe. Sí. Por ejemplo, el hecho que se diga que Dios son tres seres y uno mismo, ¿verdad? Cosas de estas que realmente el ser humano puede estarse preguntando, bueno, ¿qué significa todo esto? Y puede confundir su vida de fe. También es cómo se renace o qué es el renacimiento. Sección 1. El valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Estudiemos el valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, es decir, el valor de Adán perfecto. Primero estudiemos la relación entre Dios y el ser humano perfecto, según el punto de vista de las características duales. Como no podemos separar a la mente y el cuerpo cuando forman una unidad en un ser humano perfecto, centrado en Dios, de igual forma nunca podremos romper la relación establecida por Dios y el ser humano perfecto cuando forman un solo cuerpo a través del fundamento de 4 posiciones, porque en este estado el ser humano vive en perfecta unión con el corazón y los sentimientos de Dios. De esta manera el ser humano que cumple el propósito de la creación llega a ser el templo donde Dios habita constantemente. 1 Corintios 3:16, asumiendo así divinidad. Si quieres, nos leamos un poquito más, mi amor. Como Jesús dijo, el ser humano debe llegar a ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Por consiguiente, el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación asume el valor divino de Dios. Segundo, consideremos el valor del ser humano centrados en el propósito por el cual fue creado. En toda la creación solo hay un individuo que al formar una base recíproca con las esencialidades duales particulares de Dios, que están en la posición de sujeto, para que ese individuo pueda devolver alegría estimulante a Dios como su objeto sustancial. Cualquier ser humano que haya cumplido el propósito de la creación es una existencia única en todo el universo. La afirmación de Buda, yo soy mi propio Señor en todo el cielo y la tierra, es razonable a la luz de este principio. Tercero, estudiemos el valor del ser humano desde el punto de vista de la creación entre el ser humano y el resto de la creación. El ser humano que ha cumplido el propósito de la creación llega a ser el Señor de toda la creación. Así el ser humano tiene que gobernar el mundo visible y el invisible, con su cuerpo físico y su espíritu. De esta manera los dos mundos juntos forman un objeto sustancial de Dios al efectuar la acción de dar y recibir, con el ser humano como el mediador.
De acuerdo con los principios de la creación, sabemos que el mundo de la creación es el desarrollo sustancial de las esencialidades duales del ser humano. En consecuencia, el espíritu del ser humano es el resumen sustancial de todo el mundo invisible, mientras que su cuerpo físico es el resumen sustancial de todo el mundo visible. Por ello, un ser humano que ha cumplido el propósito de la creación es el resumen sustancial de todo el cosmos. Por esta razón se dice que el ser humano es un microcosmos. El ser humano tiene un valor equivalente a todo el macrocosmos. Bien, entonces lo que se está estudiando acá es el valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Entonces, o sea, aquí se está estudiando el valor de Adán, ¿verdad? Perfecto. Porque el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación es Adán perfecto. Y también, bueno, está diciendo acá que lo primero que hay que estudiar es la relación entre Dios y el ser humano perfecto, pero según el punto de vista de las características duales. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, estaba diciendo acá que así como no se puede separar la mente del cuerpo, tampoco se puede separar a un ser humano perfecto, que tiene completa unidad con Dios, ¿verdad? Entonces, así como la mente y el cuerpo llegan a ser uno, entonces Dios y el ser humano perfecto también llegan a ser uno, porque viven en perfecta unión, ¿verdad? O este ser humano vive en perfecta unión con el corazón de Dios. Entonces, dice, de esta manera el ser humano que cumple el propósito de la creación llega a ser el templo donde Dios habita constantemente, como dice 1 Corintios 3:16, asumiendo así su dignidad. Y también está explicando que Jesús, ¿verdad?, dijo que el ser humano tiene que llegar a ser perfecto. Esto lo leemos en Mateo 5:48. Por consiguiente, el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, dice, en primer lugar, asume el valor divino de Dios. O sea, como es un solo cuerpo, ¿verdad?, tiene el mismo valor. Entonces dice, asume el valor divino de Dios. ¿Qué piensas de esto? Me llama mucho la atención que, o sea, hablen del ser humano como que lo ponga en el mismo nivel de Dios, ¿verdad? Porque siempre hemos creído como, o no sé si por cultura o tradición, que perfecto solo Dios, ¿verdad? Y hablar de que uno puede tener divinidad sería como algo fantasioso. Sí, lo que pasa es que si queremos entender literalmente la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué Jesús podría pedirle al ser humano en Mateo 5:48 ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto? E incluso ahí llama poderosamente la atención de que Jesús ni siquiera está diciendo sea perfecto como yo soy perfecto, ¿verdad? Sino que incluso Él se refiere sea perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Sí. Entonces, y otra cosa es, en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Entonces, si nosotros somos templos de Dios, ¿cómo podríamos ser el templo de Dios si no hay una característica de divinidad? ¿Ya? O sea, ¿dónde puede entrar Dios si no hay algo divino ahí? Y la misma connotación de templo, ¿verdad?, hace referencia a divinidad. Entonces creo que ha sido como una muy mala interpretación que se ha dado de que solo Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces, además en el Salmos 82:6, si no me equivoco, dice, ¿no sabéis que sois dioses? Entonces quiere decir que Dios nos creó con la característica de ser dioses, o sea, de ser semejante a Él. Voy a corroborarlo, 82:6 dice, yo les he dicho, ustedes son dioses e hijos del Altísimo. Es decir, aparte de ser dioses, ¿verdad? Fue creado para ser hijo del Altísimo. Entonces, realmente la meta del ser humano es cumplir el propósito de la creación, que es adquirir esa misma divinidad de Dios o ser un hijo de Dios y tener tanta unidad que no pueda separarse, como la mente y el cuerpo. Entonces, dos, pero uno solo. Era una relación de tanta unidad. Okay. Entonces, el primer valor del ser humano es que
¿verdad? Se puede analizar, o este análisis que estamos haciendo, en primer lugar, concluimos que el valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación es, y al igual que Dios, ¿verdad? Es un valor divino, adquiere un valor de divinidad. Okay. Dice aquí, segundo, consideremos el valor del ser humano centrados en el propósito por el cual fue creado. Entonces, en conclusión, el ser humano, ¿verdad? Siendo creado con las mismas características de Dios, o sea, de esas esencialidades duales de Dios, ¿verdad? En una relación recíproca. Entonces dice que que Dios como el objeto sustancial, ¿verdad? El ser humano entonces se vuelve el objeto de la alegría de Dios. Entonces cualquier ser humano que haya cumplido el propósito de la creación es una existencia única en el universo. Entonces adquiere un valor también único, ¿ok? Porque cada ser humano va a ser la expresión de esas cualidades de Dios. Para, digamos, un ejemplo más claro, Melissa tiene, ¿verdad?, una característica única que proviene de Dios. Yo tengo unas características únicas que provienen de Dios. Quiere decir que Dios sin Melissa, ¿verdad?, no se puede reflejar de forma completa en la creación. Y Dios necesita o creó a cada ser humano con características únicas, pero que provienen de Él mismo. ¿Se comprende? Sí. Entonces, aunque pareciéramos todos semejantes, pues no, ¿verdad? Cada uno va a reflejar características únicas que provienen del Creador. Okay. Y el tercer valor, dice, estudiemos desde el punto de vista de la relación entre el ser humano y el resto de la creación. Entonces, el ser humano, dice, que ha cumplido el propósito de la creación, llega a ser el Señor de toda la creación. Precisamente como tiene mente o espíritu, puede gobernar el mundo invisible. Y tiene cuerpo, puede gobernar el mundo físico. Entonces el ser humano se convierte en un mediador. Entonces el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación es también mediador, ¿verdad?, entre los dos mundos. Okay. Y la cuarta manera es que el ser humano es el resumen de todo esto que Dios creó, ¿verdad? Entonces es el microcosmos. O sea, el ser humano tiene un valor equivalente al de todo el macrocosmos, principalmente porque es el resumen de todo esto que Dios creó. Bueno, veámoslo aquí gráficamente. Entonces, ¿cuál es el valor del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación? Tomando la unidad, ¿verdad?, que está en el fundamento de 4 posiciones. Entonces vimos que el ser humano con mente y cuerpo unido con Dios se hace una persona con el mismo valor que Dios. O sea, una persona perfecta. Adquiere un valor divino, como dice Mateo 5:48, un valor absoluto, un valor único y un valor cósmico. ¿De acuerdo? Okay. Entonces el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación tiene todos esos valores que en realidad es el mismo valor que tiene Dios. Okay. Bien. Sección 2. Jesús y el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Jesús y Adán perfecto según la restauración del árbol de la vida. La historia humana es la historia de la providencia cuyo fin es establecer el reino de los cielos sobre la tierra, restaurando el árbol de la vida. Apocalipsis 22:14, que fue perdido en el jardín del Edén. Génesis 3:24. Podemos conocer la relación entre Jesús y Adán perfecto, comprendiendo la relación que existe entre el árbol de la vida del jardín del Edén, Génesis 2:9, y el árbol de la vida que tiene que ser restaurado en la consumación de la historia. Apocalipsis 22:14. Como ya hemos estudiado en detalle en la caída del ser humano, si Adán hubiera realizado el ideal de la creación, se habría convertido en el árbol de la vida. Génesis 2:9. Y todos sus descendientes también habrían llegado a ser árboles de la vida. Sin embargo, Adán cayó anulando la voluntad. Génesis 3:24. Y desde entonces la esperanza de los seres humanos caídos ha sido siempre restaurarse como el árbol de la vida. Proverbios 13:12, Apocalipsis 22:14. Ya que el ser humano caído no puede restaurarse como el árbol de la vida por su propio esfuerzo, debe venir un ser humano que haya cumplido el ideal de la creación como el árbol de la vida, y todos los seres humanos deben injertarse en él.
El Adán perfecto, simbolizado por el árbol de la vida del jardín del Edén, y Jesús, representado también por el árbol de vida, Apocalipsis 22:14, son idénticos desde el punto de vista de ser hombres que han realizado el ideal de la creación. Veámoslo acá. Entonces, lo que estamos estudiando es Jesús y el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, ¿verdad? Entonces, Adán perfecto, Jesús y la restauración del árbol de la vida. En Génesis 3:24 leemos que el árbol de la vida fue protegido en el jardín del Edén, ¿verdad? Con querubines y que Adán no lo pudo tocar. Por eso, o sea, pareciera que Dios, ¿verdad?, colocó ahí una barrera, simbólicamente hablando. Que entonces, el árbol de la vida era el deseo de Adán, ¿de acuerdo? Y ya habíamos analizado que el árbol de la vida significa Adán perfecto, o sea, el ser humano que ha cumplido con el propósito de la creación. Ahora, el árbol de la vida se perdió, o sea, él no pudo concretar esa, ¿verdad?, esa meta. En Apocalipsis 22:14 leemos que ese árbol de la vida se puede recuperar. Dice, dichosos los que laven sus vestiduras porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Entonces, los seres humanos caídos no pueden restaurar ese árbol de la vida por sí mismos, sino que tiene que venir una persona, ¿verdad?, que haya completado la meta de la creación, o sea, que haya completado el árbol de la vida, y entonces todos podamos ser injertados en él. Entonces Jesús viene, ¿verdad?, como la persona que completa el propósito de la creación, es decir, el árbol de la vida restaurado o completado. Entonces Jesús y el Adán perfecto, o sea, el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, es igual, ¿verdad? O sea, es el mismo. ¿Se comprende esta parte? Sí. ¿Sí? Entonces, Jesús, por decirlo así, venía a ser fue una persona perfecta. Sí. Que es lo que debería de haber sido Adán. Exactamente. Entonces, por decirlo así, con lo que estábamos estudiando, ¿no sería Jesús como una segunda venida de Adán? Ah, sí, sí, sería así. Jesús sería como una segunda venida de Adán, exactamente. Y de hecho, 1 Corintios 25, 1 Corintios habla de Jesús como el segundo Adán. A ver si me recuerdo cuál es el pasaje bíblico. Bueno, creo que por aquí está, de hecho, que habla de Jesús como el segundo Adán. Vamos a ver si lo encontramos. 16:25 es, la verdad no me acuerdo. Vamos a ver, 16. Bueno, ahorita lo recuerdo, de verdad lo sé, de memoria, pero ahorita no lo recuerdo. Habla de que Jesús es el segundo Adán, ¿verdad? Entonces realmente él viene como el segundo Adán, o la segunda llegada de Adán, como bien estabas diciendo. Porque en realidad, cuando se habla de que Jesús y Adán perfecto es igual, es que realmente Jesús se convierte en el Padre de la humanidad, ¿verdad? Por haber completado la meta de la creación, o por haber completado el árbol de la vida. ¿Y quién iba a ser originalmente el Padre de la humanidad? ¿Del lado de Dios? Adán, ¿verdad? Entonces, podemos concluir que el Adán perfecto, ¿verdad?, o el ser humano que cumple el propósito de la creación es, ¿verdad?, igual a Jesús que cumple el propósito de la creación, Jesús perfecto. Ok. Vamos a... Punto 2. Jesús y el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. Consideremos ahora la diferencia entre Jesús y el ser humano perfecto. El ser humano perfecto es tan valioso que incluso posee divinidad. El valor de la existencia de todo el macrocosmos no puede ser completado sin el ser humano perfecto, debido a que es un ser único y señor de toda la creación. Por consiguiente, el ser humano tiene el mismo valor que todo el macrocosmos. Jesús es verdaderamente un ser humano de este valor. Por muy grande que sea su valor, no es posible asumir un valor más grande que el del ser humano que ha cumplido el propósito de la creación.
Por lo tanto, no podemos negar que Jesús era el ser humano que ha cumplido el propósito de la creación. El principio no niega que Jesús es Dios, ya que es cierto que un ser humano perfecto forma un solo cuerpo con Dios. Además, cuando el principio afirma que Jesús es un ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, no significa disminuir su valor en lo más mínimo. Sin embargo, el principio considera que el valor original del ser humano perfecto es igual al de Jesús. En 1 Timoteo 2:5 está escrito: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Entonces ahí está hablando, ¿verdad? Que Jesús es el mediador y dice hombre también, ¿verdad? Queda claro entonces que Dios es Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Bueno, aquí aparece el pasaje bíblico que te había dicho, 1 Corintios 15:21. Pues esto es lo magnífico de hacer uno a uno. Que uno se le olvida un pasaje bíblico que se supone me sé de memoria, puedo verlo acá. 1 Corintios 15:21 dice: porque habiendo venido por un hombre Adán la muerte, también por un hombre Jesús viene la resurrección de los muertos. Entonces realmente, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la relación entre Jesús y el hombre que ha cumplido el propósito de la creación? O sea, el valor de una persona perfecta que ha cumplido, ¿verdad?, la meta de la creación, un hombre perfecto, es el mismo valor de Jesús que ha cumplido también la meta de la creación. Entonces Jesús es igual a un hombre perfecto. ¿De acuerdo? Okay. Punto 3. ¿Es Jesús Dios mismo? Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara a Dios, Jesús le contestó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Juan 14:9-10. Basándose en estos versículos bíblicos, muchos cristianos han creído hasta ahora que Jesús es Dios mismo, el Creador. Jesús, como un hombre que ha cumplido el propósito de la creación, es un solo cuerpo con Dios. Así, a la luz de su divinidad, Jesús puede muy bien llamarse Dios, sin embargo, no puede ser de ninguna manera Dios mismo. La relación entre Dios y Jesús puede ser comparada a la que existe entre la mente y el cuerpo. El cuerpo, como el objeto sustancial que refleja la mente, forma un solo cuerpo con la mente. Así, el cuerpo puede ser llamado la segunda mente, la imagen de la mente, pero el cuerpo de ningún modo puede ser la mente misma. Jesús, al ser un solo cuerpo con Dios, puede ser llamado el segundo Dios, la imagen de Dios, pero de ninguna forma puede ser Dios mismo. Está escrito, Juan 1:14, que Jesús es la palabra hecha carne. Esto significa que Jesús es la substancialización de la palabra, es decir, la encarnación de la palabra. Luego se describe, Juan 1:3, que todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y de nuevo, Juan 1:10 se dice que el mundo fue hecho por Jesús. Naturalmente, Jesús puede ser llamado el Creador. Un ser humano que haya cumplido el propósito de la creación es el resumen sustancial de todo el cosmos y es también el centro de armonía de toda la creación. En este sentido, se puede decir también que el mundo fue creado por un ser humano de perfección. Dios planeó que el ser humano, después de alcanzar la perfección, cumpliendo su propia parte de responsabilidad, se situara en la posición de ser el creador sobre todas las cosas, dándole incluso su propia naturaleza creativa. Visto según esta perspectiva, podemos comprender que la Biblia, en Juan 1:10, solo aclara el hecho de que Jesús era un ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, lo cual no quiere decir que Él era el Creador mismo. Jesús era un descendiente de Abraham, pero ya que vino como el nuevo progenitor humano para darle nacimiento a toda la humanidad a la luz de la providencia de la restauración, Jesús era el antepasado de Abraham,
Por esta razón Jesús dijo en Juan 8:58, antes que naciese Abraham, yo soy. En el mundo espiritual, después de su resurrección, Él vive como un ser humano espiritual con sus discípulos. La única diferencia entre ellos es que Jesús vive como un ser humano espiritual en la etapa de Espíritu Divino, emitiendo una luz brillante, mientras que sus discípulos son los objetos que reflejan su luz. Bueno, aquí hay una gran pregunta, ¿verdad? ¿Es Jesús Dios mismo? Según lo que leímos acá, ¿verdad? Pareciese que no, pero pareciese también que sí. Okay. Entonces, ¿cómo es Jesús Dios mismo y cómo no es Jesús Dios mismo, verdad? Bueno, aquí cuando cuando Felipe le pide a Jesús, ¿verdad?, que le muestre a Dios, Jesús le contesta, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Juan 14, 9, 10. Entonces, a través de este versículo, uno puede decir que Jesús lo que está diciendo es que si lo ven a Él, ven al Padre, ¿verdad? Entonces la interpretación podría ser, ¿será Jesús entonces Dios? Sí, ¿será Él el Padre? Y en Juan 8:58 es algo muy interesante, que dice, bueno, si leemos Juan 1:10, incluso dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Juan 1:10. Entonces la gente dice, claro, Jesús estaba en el mundo, Jesús hizo el mundo, ¿verdad? Porque dice, y el mundo fue hecho por ella, hablando de la palabra, ¿verdad? Dice Jesús es la palabra. Y el mundo no la conoció. Entonces, mira, Jesús hizo el mundo. Entonces, se concluye, Él debe ser Dios, ¿sí? Pero si leemos también en Juan 1:10, en verdad os digo, antes que naciese Abraham, yo soy. Juan 8:58. Entonces la gente dice, bueno, entonces quiere decir que Jesús ya existía desde antes, ¿verdad? Porque Él está diciendo, sí, antes de que Abraham es, ¿verdad? Yo ya también soy. Entonces, todos estos versículos, ¿verdad?, ¿qué es lo que quieren dar a entender? Pero habíamos leído el anterior, cuando dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Entonces aquí pareciera que no es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces hay versículos que dicen sí y hay otros versículos que parece que dicen no, ¿verdad? Y si leemos Juan 1:14, que dice Jesús es la palabra hecha carne. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Dice Jesús es la sustancialización de la palabra, es decir, la encarnación de la palabra. Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por la palabra. ¿Okay? Entonces, y de nuevo Juan 1:10 dice que el mundo fue hecho por Jesús. Entonces, naturalmente todas estas cosas afirman que entonces Jesús puede ser el creador, ¿de acuerdo? Y que el mundo realmente fue hecho por Jesús. Entonces, vamos a ver. Juan 14, 9, 10 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya sabemos que Jesús es el mediador entre ¿quién? Entre los seres humanos y Dios. ¿Ok? Y que Jesús puede entonces interceder ante el Padre. Si Jesús es Dios mismo, ¿cómo es que Jesús va a interceder ante Él mismo? ¿Verdad? Sí. Ok. Ahora, Jesús dijo que Él es el segundo yo de Dios. Se dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Sí. No quiere decir que sea Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es que Jesús es el mediador y es también el reflejo de Dios? ¿Ok? Porque Él tiene una relación completamente unida de corazón con Dios. Entonces, lo que estábamos diciendo antes, la mente y el cuerpo forman un solo ser. Dios y Jesús forman un solo ser. Dos seres separados, uno solo por la relación de corazón que hay. Okay. ¿Se comprende? Sí. Entonces Jesús no es el propio Dios. Ahora, Dios creó al ser humano.
con la capacidad de crear. ¿De acuerdo? Entonces el ser humano que ha cumplido la meta de la creación se convierte también en un creador porque hereda las características creativas de Dios. Entonces, sí, Jesús es también el creador. ¿Ok? Pero no quiere decir que sea Dios el creador. ¿Ok? Jesús es el creador, Dios es el creador. ¿Se comprendió? Sí. Ok. Sección 3. Jesús y el ser humano caído. El ser humano caído, careciendo del valor del ser humano original que ha cumplido el propósito de la creación, cayó en una posición tan baja que incluso llegó a admirar a los ángeles, que fueron creados para servirlos. Pero Jesús tenía el valor de un ser humano que ha realizado el propósito de la creación, y esto le calificaba para dominar todo el cosmos, incluyendo los ángeles. 1 Corintios 15:27. Además, el ser humano caído tiene el pecado original, es aún susceptible a la invasión de Satanás, pero Jesús, al no tener pecado original, no tiene ninguna susceptibilidad. El ser humano caído no conoce la razón y la voluntad de Dios, y si ha tenido algún conocimiento, siempre ha sido muy limitado. Sin embargo, Jesús estaba viviendo en la posición en la que conocía completamente el corazón de Dios y experimentaba sus sentimientos como si fueran los suyos propios. Por consiguiente, el ser humano no tiene ningún valor mientras permanezca en el estado caído, pero cuando renazca a través de Cristo, el Padre verdadero, y cuando se convierta así en un hijo del bien, limpio del pecado original, entonces se restaurará como un ser humano que ha cumplido el propósito de la creación, al igual que Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Se está analizando la relación entre Jesús y el ser humano caído. Bueno, obviamente sí son bien diferentes. ¿Okay? Sí. El ser humano que ha cumplido la meta de la creación, que se une con Dios y se perfecciona, ese sí es igual a Jesús. Pero el ser humano caído no, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de los seres humanos caídos? Primera, no posee nada de valor de una persona verdadera que haya cumplido el propósito de la creación. ¿De acuerdo? Jesús vino con el valor de una persona verdadera que cumplió el propósito de la creación. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, los seres humanos caídos cayeron en un estado tan bajo que consideran a los ángeles como seres superiores. Cierto. Los ángeles y todas las cosas de la creación fueron puestas sobre su dominio, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, Jesús tiene dominio sobre todos los ángeles y las cosas de la creación. Ok, los seres humanos caídos tienen pecado original y son manchados con las condiciones, tienen pecado original y son manchados con las condiciones, con condiciones que Satanás los puede atacar. Jesús no tenía pecado original y también no había en él ninguna condición para que Satanás lo pueda invadir. ¿Okay? Okay. O sea, una gran diferencia. Ahora, el ser humano caído no consigue profundizar en el entendimiento del corazón y la voluntad de Dios y pueden tener apenas una noción vaga, ¿verdad?, con respecto a Dios. En cambio, Jesús experimentó el corazón de Dios como su propia realidad en la vida diaria. Entonces, hay una gran diferencia. Por eso es que los seres humanos caídos consideramos a Jesús, ¿verdad?, muy superior a nosotros, y hay una gran explicación. Sí. Pero una vez que este ser humano caído renazca a través de Cristo, ¿verdad?, y cumpla el propósito de la creación, va a adquirir igual el mismo valor que Jesús. O sea, eso es muy importante para entenderlo, porque hasta ahora se ha creído que el único con este valor divino, original, ¿verdad?, absoluto, es Jesús. Sí. Pero en realidad Dios creó a todos los seres humanos para que cumplan la meta de la creación. Lo que sucede es que ahora es muy natural, ¿verdad?, y muy normal que se vea a Jesús en una posición muy superior a la nuestra, precisamente porque nosotros tenemos características de seres humanos caídos. Sí. Ahora tengo una pregunta. Claro. ¿Cómo es que Jesús no tiene pecado original?
Ok, bien, esa es una pregunta que no te la puedo contestar en la conferencia de 3 días, de acuerdo, pero sí te la puedo contestar en una guía interna posterior, en donde analizamos el linaje de Jesús y cómo fue posible que Jesús naciera sin pecado. O sea, hay una explicación para todo. Desde el punto de vista del principio divino, todo tiene una explicación lógica, científica, entendible. Pero no te la puedo contestar ahorita porque no hay suficiente fundamento para que, ¿verdad? Para poderte explicar. No hemos llegado a ese nivel de comprensión de los principios divinos, pero sí te lo prometo que te lo puedo explicar después. ¿De acuerdo? Ok. Pero lo claro es, por la Biblia y por la fe y el conocimiento que tenemos, Jesús nació sin pecado original. Y él entonces puede, como una persona completamente apartada del linaje satánico, no tiene esta condición de ser invadido por él, ¿verdad? Entonces, él realmente queda en una posición, en esta condición superior al ser humano caído. Por eso es que a veces pensamos que Jesús es muy ajeno a nosotros, porque realmente Él es igual al ser humano que ha cumplido la meta de la creación, pero realmente es muy diferente, ¿verdad?, a los seres humanos que tienen pecado original o que tenemos naturaleza caída, ¿verdad?, o que tenemos condiciones, digamos, malas o de maldad, que en donde sí podemos tener una relación recíproca con Satanás y a partir de ahí pues comportarnos bastante mal. Pero bueno, que la esperanza es que el mismo ser humano caído puede cambiar, restaurarse y eliminar el pecado original y a través de Cristo renacer y adquirir ese valor original igual al de Jesús. Pero la meta es eso, o sea, ¿por qué Jesús vino al mundo? Precisamente para darnos el ejemplo de cómo hacerlo. Y sí se puede, sí se puede. Esto no le quita el valor divino a Jesús. Ya, lo que hace sumarnos un valor divino a cada ser humano, que se restaura y que renazca a través de Cristo. Aquí. Sección 4. El renacimiento y la Trinidad. La teoría de la Trinidad ha sido considerada en el mundo teológico como una de las cuestiones más difíciles de resolver. Asimismo, no se ha dado una solución fundamental a otra pregunta referente a la teoría del renacimiento. Esto es muy importante, ¿verdad? Vamos a entender qué significa el renacimiento y qué significa la Trinidad. 1. El renacimiento. Jesús y el Espíritu Santo según el punto de vista del renacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, un líder de los judíos, que a no ser que naciera de nuevo no podría ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nacer de nuevo significa nacer por segunda vez. Si Adán y Eva, cumpliendo el ideal de la creación, se hubieran convertido en los padres verdaderos de la humanidad, sus descendientes habrían realizado el reino de los cielos sobre la tierra, como hijos del bien sin pecado original. Sin embargo, al caer, se convirtieron en hijos malos, construyendo así el infierno en la tierra. Por lo tanto, como Jesús le dijo a Nicodemo, los seres humanos caídos no podrán ver el reino de Dios a no ser que nazcan de nuevo como hijos sin pecado original. Ok, es interesante porque dice así, había un fariseo en Juan 3, había un fariseo llamado Nicodemo, era un jefe importante entre los judíos, o sea, no era, ¿verdad?, cualquier persona. Sí, era un jefe importante, y ser un jefe importante entre los judíos realmente tiene que ser demasiado importante. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos, los que nacen del Espíritu son espíritu.
No te sorprendas de que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió una vez más, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ok, entonces vamos a ver qué significan esas palabras de nacer de nuevo. Para nacer necesitamos nuevos padres, ¿verdad? Pero necesitamos a nuestros padres. Es imposible que los padres malos con pecado original den nacimiento a hijos del bien sin pecado original. Por eso que Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad? Los nacidos de humanos tienen padres humanos. ¿Okay? Naturalmente no podemos esperar encontrar a los padres del bien entre los seres humanos caídos. Esos padres deberían descender del cielo. Jesús, que vino del cielo, era el Padre verdadero de la humanidad. En otras palabras, Él vino como el Padre verdadero, con el fin de realizar el reino de los cielos sobre la tierra, dando renacimiento a los seres humanos caídos como hijos del bien sin pecado original. Un padre solo no puede dar nacimiento a los hijos. Debe haber una madre verdadera junto con el Padre verdadero para dar nacimiento a los seres humanos caídos como hijos del bien. Ella es el Espíritu Santo. Por eso que Jesús le dice, ¿verdad? Si no renaces a través del Espíritu, no puedes. Por esta razón Jesús le dijo a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios a no ser que nazca de nuevo a través del Espíritu Santo. Juan 3:5. Hay muchas personas que reciben revelaciones que indican que el Espíritu Santo es un espíritu femenino. Esto es debido a que ella vino como la madre verdadera, es decir, la segunda Eva. Además, ya que el Espíritu Santo es un espíritu femenino, no podemos llegar a ser la novia de Jesús si no recibimos el Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo es un espíritu femenino que consuela y conmueve los corazones de la gente. 1 Corintios 12:3. Ella también restaura a la gente limpiando sus pecados, indemnizando así el pecado cometido por Eva. Jesús, siendo masculino, positividad, trabaja en el cielo, mientras que el Espíritu Santo, siendo femenino, negatividad, trabaja en la tierra. Bueno, vamos entonces a explicarlo. Jesús y el Espíritu Santo desde el punto de vista del renacimiento. Entonces ya vemos Dios, ¿verdad? Como el origen, como decían los principios de la creación. Tenemos la cualidad masculina de Dios, que es Jesús. Él vino como el Padre verdadero, ¿verdad? Como lo dice Isaías 9:6, la posición del Mesías. Entonces, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es que tiene que renacer. Y Nicodemo le dice, es que tenemos que entrar al vientre de nuestra madre, ¿verdad? Siendo viejos. Sí. Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro Israel y no entiendes estas cosas? O sea, le dijo que era un gran ignorante, ¿verdad? Por no comprender estas cosas. Entonces, la madre verdadera, el Espíritu Santo, viene en la posición de la madre verdadera. Y Jesús, como el Padre verdadero, y el Espíritu Santo, como la madre verdadera, puede darle nacimiento a toda la humanidad. Por eso es que le dice a Nicodemo que si no renace a través del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué sabemos esto? Precisamente porque Adán, siendo el primer antepasado humano, se convirtió en un padre malo, o sea, un padre falso, ¿verdad? Y Eva como una madre falsa. Y tuvieron, ¿qué? Hijos, ¿verdad? Descarriados o hijos apartados de Dios. El renacimiento significa pasar de esta condición de hijos descarriados, ¿verdad? Sí. A ser hijos buenos. Pero para eso tenemos que nacer de nuevo, a través de Jesús y el Espíritu Santo. Eso es el renacimiento. ¿Se entendió? Entonces quiere decir que a lo que se refería Jesús era que nuestro espíritu tenía que nacer de nuevo. Sí. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. O sea, la madre que nos da el renacimiento. Pero para ello una madre no puede darnos nacimiento o renacimiento sola. Entonces por eso está Jesús como el Padre.
Ujú. Entonces, a través de esa Trinidad, Dios, Jesús y Espíritu Santo, nosotros podemos renacer, o sea, tener el renacimiento. Ujú. Ok. Ok. ¿Se quedó claro? Ok. Sí. 2. Jesús y el Espíritu Santo según el punto de vista de las esencialidades duales del logos. Logos es una palabra helénica que significa palabra o ley. Adán y Eva eran los objetos sustanciales de Dios, originados por la división de las características duales del logo. Como el Padre verdadero de la humanidad, Jesús vino como el Padre verdadero de la humanidad, con la misión del árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. Es decir, como el segundo Adán. 1 Corintios 15:45. Entonces es lógico que tenga que venir también la Madre verdadera de la humanidad con la misión del árbol de la ciencia del bien y del mal. Apocalipsis 22:17. Es decir, la segunda Eva. El Espíritu Santo vino como la Madre verdadera para dar renacimiento al ser humano caído. Ok, lo vemos acá. Entonces, Dios, ¿verdad? Bueno, logos es una palabra que significa palabra o ley, ¿de acuerdo? Entonces, se dice que Jesús es la palabra hecha carne. Sí. ¿Qué significa esto? En el logos está, ¿verdad? Que está en el logos, en la palabra de Dios, las características duales de Dios. Entonces, el logos se dividió entre Adán, ¿verdad? Heredando las características masculinas de Dios, y Eva heredando las características femeninas de Dios. Ahora, Jesús como el segundo Adán, ¿verdad? Es el logos o la encarnación de la palabra masculina, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es la encarnación de la palabra femenina, como la segunda Eva. Okay. Entonces Jesús en la posición de verdadero Padre y el Espíritu Santo en la posición de verdadera Madre. ¿De acuerdo? Okay. El punto 3. 3. El renacimiento espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo. Como está escrito, 1 Corintios 12:3, cuando creemos en Jesús como el Salvador a través de la inspiración del Espíritu Santo, recibimos el amor de los padres verdaderos espirituales, que vienen de la acción de dar y recibir entre Jesús, el Padre verdadero espiritual, y el Espíritu Santo, la Madre verdadera espiritual. Entonces, a través de su amor se infunde nueva vida en quienes creen en Cristo, y todos renacen como un nuevo ser espiritual. Esto se llama renacimiento espiritual. Aquí estamos, ¿verdad? Como bien lo decías. Entonces, el renacimiento espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo. Jesús en la posición de Padre verdadero espiritual y el Espíritu Santo en la posición de Madre verdadera espiritual. Entonces, nosotros podemos renacer a través de esta relación, obteniendo que un nuevo yo, que significa un renacimiento espiritual, como bien lo habías concluido antes. Okay. La Trinidad. Jesús y el Espíritu Santo forman un solo cuerpo centrado en Dios. Esto se llama la Trinidad. Hubieran llegado a la perfección, si ellos hubieran llegado a la perfección sin caer, formando una Trinidad como los padres verdaderos centrados en Dios, hubieran multiplicado hijos del bien. Todos sus descendientes habrían crecido hacia la perfección, formando también parejas ideales. Cada una de ellas formarían una Trinidad con Dios. Sin embargo, debido a la caída, Adán y Eva establecieron el fundamento de 4 posiciones centralizado en Satanás, formando así una Trinidad con Satanás. Jesús y el Espíritu Santo solo han cumplido la misión de padres verdaderos espirituales, formando la Trinidad espiritual centralizada en Dios. Ha dado solamente el renacimiento espiritual. Cristo debe venir de nuevo en la carne para llegar a ser el Padre verdadero, a la vez espiritual y físico, al formar una Trinidad sustancial centralizada en Dios. Entonces, Él dará el renacimiento espiritual y físico, haciendo que todos los seres humanos caídos formen por parejas trinidades sustanciales centralizadas en Dios después de haber eliminado el pecado original. Cuando los seres humanos caídos hayan establecido el fundamento de 4 posiciones en su forma original centralizada en Dios,
Entonces el reino de los cielos sobre la tierra será restaurado mediante la realización de las 3 grandes bendiciones que Dios dio al ser humano. Bueno, como lo habíamos visto antes, Jesús viene, ¿verdad?, como el segundo Adán y el Espíritu Santo como la segunda Eva. ¿Por qué? Porque la Trinidad original que debió haberse formado fue Dios, Adán y Eva, pero ellos no la formaron así, sino que ellos colocaron a Satanás en lugar de Dios y formaron una Trinidad falsa. Por eso es que Jesús viene para restaurar la Trinidad. Entonces la Trinidad queda compuesta Dios, Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la persona que renace. Pero este renacimiento es solo espiritual, ¿de acuerdo? Ya lo vimos en la misión del Mesías, porque fue que el renacimiento solo se dio a nivel espiritual. Sí. Quiere decir que Jesús habla de la segunda llegada precisamente para venir y ¿qué? Y que se pueda hacer la Trinidad para que haya un renacimiento completo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, esto es lo que nosotros podemos llamar la Trinidad espiritual, ¿verdad? Una Trinidad restaurada a nivel espiritual. Ok. Ahora, el Señor de la segunda llegada, ¿verdad? Como está acá expresado. Bueno, aquí está la Trinidad espiritual, ¿verdad? Dios, Jesús, Espíritu Santo. Entonces, los cristianos quedan en la posición de hijos espirituales a través del nacimiento espiritual, cumpliendo apenas que la misión de verdaderos padres espirituales, a la posición de Jesús y el Espíritu Santo. Ahora, con el Señor de la segunda llegada, o sea, el verdadero padre físico, tiene que encontrar a su esposa, la verdadera madre física, formar una trinidad con Dios y ahora sí, tener hijos buenos. Entonces aquí vamos a hablar del renacimiento espiritual y físico. O sea, esta es la Trinidad en la tierra. Ahora, si esto se da así, cada ser humano renacido a nivel espiritual y físico puede formar una Trinidad con Dios, ¿verdad? O sea, el esposo y la esposa podrían formar una Trinidad con Dios y ahora sí, tener hijos sin pecado. Esto se logra y entonces dicen, ¿verdad? Aquí se haría la construcción del reino de los cielos, porque ya no nacerían hijos con pecados o conectados con Satanás. Entonces, ese es el plan de Dios. De hecho, es el plan original que Dios siempre tuvo, ¿verdad? O ha tenido siempre, pero que se tiene que restaurar precisamente porque Adán y Eva formaron una trinidad falsa con Satanás. ¿Se entendió? Sí, entiendo lo de la Trinidad. Lo que no entiendo es por qué ponen esposa para el Señor de la segunda llegada. Se dice que el Señor cuando vuelva nos va a dar nacimiento espiritual y físico, pero no habla de ninguna esposa, habla que nosotros somos, o sea, los cristianos o los creyentes somos la novia. Ok, esto lo vamos a entender en otra conferencia. Yo sé que tu pregunta es muy buena, ¿verdad? Porque yo también me la haría en este momento. Porque estamos hablando de la unidad de Jesús con el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Sí, pero sabemos que tiene que haber una Trinidad terrenal porque Dios planeó esa Trinidad terrenal desde el origen con Dios, Adán y Eva, para que nacieran hijos verdaderos o hijos del linaje de Dios. Los seres humanos a través de la caída quedan herederos del linaje satánico, entonces ahora tiene que renacer, y este renacimiento primero es espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo, formando la Trinidad con Dios, pero tiene que venir en la época de la segunda llegada. Vamos a ver que existe una Trinidad en la tierra para que haya un renacimiento de todas las parejas que puedan formar la Trinidad con Dios, y ahora los hijos nacidos de esas parejas puedan nacer sin pecado, igual que Jesús, y así se construye el reino de los cielos en la tierra. Pero bueno, esto tiene una explicación más amplia, pero hay una conferencia que vamos a explicar esto. ¿Te parece? Está bien. Ok, vamos a dejarlo acá porque hemos concluido la conferencia de Cristología y después ya iniciaremos la segunda parte del principio divino.